Mientras revolvía la alacena buscando un paquete de arroz vencido, mi celular vibró. Era una foto de mi esposo. Sonreía, copa en mano, con su amante sentada en sus piernas. Los dos brindando en un hotel 5 estrellas en Cancún. Airlines, ¿mensaje? Buena comida y mejor compañía. En ese momento entendí, no quería que muriera de hambre, quería que me sintiera olvidada. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Me quedé inmóvil frente a la alacena vacía. La sonrisa de Mateo en la pantalla era amplia y despreocupada, una expresión que hacía años no me dedicaba a mí. Observé cada detalle. Su camisa blanca de lino, el collar de oro que le regalé en nuestro primer aniversario, y sus dedos, con el anillo de matrimonio visible, descansando sobre el muslo de Claudia, su asistente ejecutiva. No era un error. La foto había sido enviada deliberadamente. El teléfono vibró de nuevo. ¿Recibiste mi foto, Estela? Quería que vieras lo bien que lo estamos pasando. Mi estómago se contrajo. La crueldad era calculada. Miré alrededor de la cocina, que una vez fue el corazón de nuestro hogar, y ahora estaba tan vacía como la alacena. ¿Te gusta el hotel? Es mucho mejor que ese apartamento deprimente donde vives. El apartamento deprimente era nuestro hogar, conjunto hasta hace 3 meses, cuando Mateo anunció que necesitaba espacio. Se llevó casi todos los muebles y me dejó con las cuentas pendientes. Ahora entendía que ese espacio tenía nombre y apellido. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra los gabinetes. El frío de las baldosas se filtraba a través de mi ropa desgastada. Mi mente viajó 8 años atrás, cuando era profesora de literatura comparada con una carrera prometedora. Entonces conocí a Mateo en una conferencia. «Tienes una mente brillante», me dijo esa noche, «pero podrías hacer tanto más». No entendí que su más significaba menos para mí. Gradualmente abandoné mis aspiraciones, primero reduciendo horas, luego editando sus presentaciones, finalmente renunciando porque, con lo que yo gano, no necesitas trabajar. Mi celular se iluminó nuevamente. Por cierto, cancelé las tarjetas de crédito conjuntas. Ya sabes cómo eres con el dinero. ¿Cómo era yo? Frugal y cuidadosa, mientras él gastaba en lujos y vacaciones con su amante. Desde su partida, sobrevivía con mis escasos ahorros personales, que se agotaban rápidamente. Las solicitudes de empleo después de 5 años fuera del mundo académico recibían pocas respuestas. Giraba en mi muñeca el brazalete de plata, regalo de mi abuela, con las palabras, nunca menos que todo, grabadas en su interior. Lo había usado como talismán durante años, aunque sentía haber traicionado ese mensaje. Los libros son refugios, Estela, solía decirme mi abuela. Cuando todo falla, las palabras permanecen. Mi mirada se dirigió hacia la estantería, el único mueble que retuve cuando Mateo se fue. Allí estaban mis libros y apuntes, fragmentos de la vida abandonada. También transferí el dinero de la cuenta conjunta. No te molestes en revisar el saldo. Me levanté bruscamente. Las lágrimas que contenía se desbordaron, pero eran de rabia clarificadora. Los recuerdos formaban un patrón evidente. Críticas constantes, aislamiento gradual, humillaciones públicas, control financiero. No eran incidentes aislados, sino maltrato sistemático que había normalizado. Al lavarme la cara, vi en mi reflejo algo nuevo, una chispa que creía extinguida. El teléfono vibró una última vez. No te preocupes por la renta. Le expliqué a tu casero que estás pasando por dificultades. Dijo que podría ser flexible contigo. Ya sabes a qué se refiere, ¿no? La insinuación me revolvió el estómago. Estaba sugiriendo que me prostituyera para mantener un techo. La humillación era completa y deliberada. Algo dentro de mí se recompuso. Tomé el teléfono y respondí. Gracias por la claridad, Mateo. Era exactamente lo que necesitaba. Luego bloqueé su número. Extraje mi viejo portátil y lo encendí. La pantalla parpadeó como despertando de un letargo. Abrí un documento, en blanco, y comencé a escribir. Mientras revolvía la alacena buscando un paquete de arroz vencido, mi celular vibró. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, pero las palabras fluían sin la voz crítica de Mateo cuestionando cada frase. Escribí hasta que la luz se desvaneció. Sobre cómo lo conocí, cómo abandoné mis sueños, las señales de alerta que ignoré, las humillaciones que normalicé. No noté que lloraba hasta que una lágrima cayó sobre el teclado. Pero estas lágrimas eran de reconocimiento y liberación. Mi estómago gruñó, pero me sentía diferente. Me sentía fuerte. Me sentía viva.
Mañana enfrentaría mi situación financiera y buscaría soluciones. Pero esta noche, mientras las palabras fluían, había recuperado algo más valioso que el dinero: mi voz. Desperté sobresaltada, con el cuello adolorido por haberme quedado dormida frente al portátil. La pantalla mostraba el documento donde había escrito hasta entrada la noche. Sentía los ojos hinchados y la boca seca, pero también una extraña sensación de ligereza. Era como si parte del peso que cargaba se hubiera transferido a las palabras en la pantalla. Mi estómago gruñó con intensidad. No había comido nada desde el mediodía anterior. Me dirigí a la cocina, aunque sabía que no encontraría mucho. La nevera solo contenía medio limón y un yogur que había caducado hacía 3 días. Lo abrí igualmente y lo olí. No parecía estar en mal estado. Mientras comía el yogur, revisé mi cuenta bancaria desde el teléfono. Mateo había cumplido su amenaza. La cuenta conjunta estaba vacía. En mi cuenta personal quedaban exactamente 157 euros, suficiente para sobrevivir una semana si economizaba al máximo 7 días. Ese era mi margen antes de quedarme sin nada. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Mateo desde otro número, pero era del casero. Señora Estela, su esposo me informó de su situación. Necesitamos hablar sobre el alquiler pendiente. Estaré allí a las 11:00. Miré el reloj. 10:45. Respiré hondo y me dirigí al baño para lavarme la cara. El agua fría me despejó, pero no podía hacer nada por mi aspecto general. El estrés de los últimos meses había dejado marcas visibles: ojeras profundas, piel apagada, cabello sin brillo. No me reconocía en el espejo. A las 11:00 en punto, el timbre sonó. El señor Ramírez, un hombre de unos 60 años con el que apenas había cruzado palabras en los 3 años que llevábamos en el apartamento, estaba en la puerta. Siempre habíamos tratado con él a través de Mateo. «Buenos días, señora», dijo, escaneándome de arriba abajo con una mirada que me hizo sentir incómoda. Su esposo me explicó todo. «¿Qué le explicó exactamente?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. «Que ustedes se han separado y que usted está pasando por dificultades económicas». Su tono al decir dificultades coincidía perfectamente con el del mensaje de Mateo. «Entiendo. Pase, por favor». El señor Ramírez entró y miró alrededor del apartamento semivacío. Su mirada se detuvo en la estantería llena de libros. «Veo que conserva cosas valiosas», comentó. «Son solo libros, señor Ramírez. Libros académicos que difícilmente podría vender». Asintió sin convicción y se sentó en una de las 2 sillas que quedaban en el comedor. «El alquiler se debe pagar en 5 días», dijo sin rodeos. «¿Tiene usted cómo cubrirlo?» «Estoy buscando trabajo activamente», respondí. «Y también estoy considerando subarrendar la habitación extra». «Eso va contra el contrato», señaló rápidamente. «Lo sé, pero estoy en una situación excepcional». Me miró fijamente unos segundos antes de hablar de nuevo. Su esposo mencionó que podríamos llegar a un arreglo alternativo. Sentí náuseas al confirmar lo que ya sospechaba. Mateo no solo me había cortado los recursos, también se había asegurado de degradarme ante otras personas. «No sé qué le habrá dicho mi esposo, pero no habrá ningún arreglo alternativo», respondí, sosteniéndole la mirada. «Pagaré el alquiler o me iré. Son sus únicas opciones». El señor Ramírez pareció sorprendido por mi firmeza. Probablemente esperaba encontrar a una mujer desesperada, dispuesta a cualquier cosa. «Tiene 5 días», dijo, levantándose. «Después de eso, iniciaré el proceso de desalojo». Cuando se fue, me recliné contra la puerta cerrada y respiré profundamente. 5 días. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Mi teléfono vibró nuevamente. Era un número desconocido, pero esta vez decidí contestar. «Señora Álvarez, soy Sandra, de la revista Letras Contemporáneas. Recibimos su currículum la semana pasada y nos interesa su perfil para un puesto de correctora». Tardé unos segundos en procesar lo que estaba escuchando. Había enviado tantas solicitudes en las últimas semanas que apenas recordaba a cuáles empresas. «Sí, por supuesto», respondí, tratando de sonar profesional. «Estoy muy interesada». «Perfecto. ¿Podría venir a una entrevista mañana a las Magshas Sedabais? 10:00?» Anoté la dirección y después de colgar, permití que una pequeña llama de esperanza se encendiera. Era solo un trabajo de correctora, muy por debajo de mi formación académica, pero era un comienzo. Abrí mi portátil para investigar sobre la revista.
Era una publicación literaria de mediano alcance, especializada en escritores emergentes. El salario que ofrecían por el puesto de correctora apenas cubriría el alquiler y los servicios básicos, pero era mejor que nada. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de un número que reconocí inmediatamente. Claudia, la asistente de Mateo, la mujer de la foto. Estela, necesito que envíes los papeles del divorcio firmados. Mateo dice que ya los tienes. Es urgente. Me quedé mirando el mensaje, confundida. No había recibido ningún papel de divorcio. Ni siquiera sabía que Mateo estaba considerando formalizarlo tan rápidamente. Otro mensaje llegó antes de que pudiera responder. Por cierto, no fue personal. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Espero que encuentres a alguien que te valore como mereces. La rabia me invadió. No fue personal, simplemente sucedió y ahora venía con falsa compasión. No respondí. En su lugar, abrí el documento donde había estado escribiendo la noche anterior y comencé a teclear frenéticamente. Las palabras fluían como una corriente incontenible, narrando no solo mi historia con Mateo, sino también las pequeñas humillaciones diarias que había normalizado. Escribí durante horas, detallando cómo Mateo había mermado sistemáticamente mi confianza, cómo me había aislado de amigos y colegas, cómo había creado un entorno donde dependía totalmente de él. Describí la manera en que celebraba mis errores frente a otros, reforzando la narrativa de que yo era incompetente sin él. La escritura se convirtió en una forma de clarificar mi mente. Cada párrafo exponía un patrón que antes no había podido ver en su totalidad. No era solo un mal marido, era un manipulador, un abusador emocional que se había alimentado de mi inseguridad. Cuando finalmente me detuve, ya era de noche. Había escrito más de 30 páginas. No era un simple desahogo, era el principio de algo más. No sabía exactamente qué, pero sentía que estas palabras tendrían un propósito mayor. Mi brazalete brilló bajo la luz de la pantalla. Nunca menos que todo. Las palabras de mi abuela adquirían ahora un nuevo significado. Durante años, había aceptado migajas de dignidad, convenciéndome de que era lo mejor que podía esperar. El timbre volvió a sonar, sacándome de mis pensamientos. Era demasiado tarde para visitas. Me acerqué cautelosa a la puerta y miré por la mirilla. Era Laura, mi antigua compañera de departamento en la universidad. No la veía desde hacía al menos 2 años, desde que Mateo consideró que era una mala influencia, porque me animaba a retomar mis investigaciones académicas. Abrí la puerta, sorprendida y confundida. «Laura, ¿qué haces aquí?» «Carmen me contó lo que pasó», respondió, abrazándome con fuerza. «Ese maldito. ¿Por qué no me llamaste?» Carmen había sido mi única conexión con el mundo académico en los últimos años, la única colega con la que Mateo me permitía mantener contacto ocasional porque sus investigaciones complementaban las consultorías de su empresa. Yo no sabía si querrías saber de mí después de tanto tiempo, admití. «No seas ridícula. Ven, he traído comida y vino. Tenemos mucho de qué hablar». Laura entró al apartamento con bolsas de comida y una botella de vino. Por primera vez, en meses, la soledad que me rodeaba se disipó ligeramente. Mientras cenábamos, le conté todo. La foto, los mensajes, la reunión con el casero, la entrevista de mañana. También le hablé sobre lo que había estado escribiendo. «Deberías publicarlo», dijo convencida. «Tu historia podría ayudar a muchas mujeres que están pasando por lo mismo. No es una novela, Laura. Solo son reflexiones confusas. Da igual, cómo lo llames. Es poderoso y necesario». Hizo una pausa y me miró fijamente. «¿Sabes que la cátedra de literatura comparada está vacante en la universidad?» Mi corazón dio un vuelco. Esa había sido mi posición, la que abandoné para apoyar a Mateo. «No tendría ninguna posibilidad después de tanto tiempo fuera», respondí. «No estaría tan segura. Carmen forma parte del comité de selección». La entrevista en la revista Letras Contemporáneas resultó mejor de lo que esperaba. Sandra, la editora jefe, era una mujer directa que no perdió tiempo en formalidades. «Tu currículum es impresionante, casi excesivo para este puesto», dijo revisando mis papeles. «¿Por qué una profesora con publicaciones académicas quiere ser correctora?» «Estoy en un momento de transición», respondí simplemente. «Necesito reincorporarme al mercado laboral». Sandra me miró con una expresión que sugería que entendía más de lo que yo decía. «Bueno, necesitamos a alguien que comience de inmediato. El puesto es tuyo si lo quieres». Acepté sin dudar, aunque el salario apenas cubriría el alquiler. Era un comienzo. Sandra me mostró mi escritorio, un espacio pequeño pero ordenado en una esquina de la redacción, y me entregó mi primer encargo: la corrección de una novela que planeaban publicar en su próxima edición. «No es solo ortografía y gramática», explicó.
Queremos a alguien que pueda ofrecer comentarios editoriales sustanciales. Tienes 4 días para entregar tu trabajo. 4 días. Otro reloj en marcha, otra cuenta regresiva. Al volver al apartamento, encontré un sobre bajo la puerta. Eran los papeles del divorcio que Claudia había mencionado. Mateo los había enviado por mensajería. La fecha en el documento mostraba que los había preparado apenas una semana después de mudarse, mucho antes de su viaje a Cancún con Claudia. Todo había sido planeado meticulosamente. Las condiciones eran tan unilaterales como esperaba. Él conservaría la mayoría de los bienes, incluido el coche que habíamos comprado juntos. A mí me ofrecía una compensación ridículamente baja, con la condición de que renunciara a cualquier reclamación futura. Dejé los papeles sobre la mesa sin firmarlos. Tenía asuntos más urgentes que atender. Esa noche, mientras revisaba la novela que debía corregir, me sorprendí al descubrir su tema, una mujer que reconstruye su vida después de un matrimonio abusivo. La coincidencia me pareció casi surrealista. Sumergí en la lectura, marcando errores gramaticales y sugiriendo cambios estructurales, pero también absorbiendo la historia. La protagonista, una mujer llamada Teresa, describía situaciones que resonaban profundamente conmigo. La erosión gradual de su autoestima, el aislamiento de sus amigos y familia, las manipulaciones sutiles que la convencieron de que ella era el problema. Trabajé hasta tarde, alternando entre la corrección de la novela y la escritura de mi propio texto. Ambas actividades se alimentaban mutuamente. Las palabras de Teresa me ayudaban a clarificar mis propias experiencias, y mis reflexiones personales me permitían identificar carencias en la narrativa de la novela. Al tercer día, había terminado mi trabajo de corrección. Incluí una nota detallada para la autora, sugiriendo cambios que fortalecerían la evolución psicológica del personaje principal. No pude evitar proyectar parte de mi experiencia en esas sugerencias. Cuando entregué el trabajo a Sandra, esperaba un simple acuse de recibo. En cambio, me pidió que la acompañara a su oficina. «Esto es excepcional», dijo, señalando mis anotaciones. «Especialmente tus comentarios sobre el arco emocional de la protagonista. Tienes una comprensión profunda del tema. Digamos que puedo relacionarme con algunas de sus experiencias», respondí con cautela. Sandra asintió, como si confirmara una sospecha. «La autora quedó impresionada con tus sugerencias. Quiere reunirse contigo». «¿Conmigo?» «Solo soy correctora. Eres mucho más que eso, Estela, y ambas lo sabemos». Esa misma tarde conocí a Isabel Vega, la autora de la novela. Era una mujer de unos 50 años, con una presencia tranquila pero firme. Nos reunimos en una cafetería cercana a la editorial. «Tus comentarios fueron reveladores», dijo después de las presentaciones. «Identificaste exactamente los puntos débiles de mi narrativa». «Solo hice mi trabajo», respondí. «No, hiciste mucho más. Entendiste a Teresa a un nivel que pocos lectores logran. Es casi como si hubiera vivido algo similar». Completé su frase. Isabel me miró fijamente, y en sus ojos vi comprensión, no lástima. «Estamos iniciando un proyecto nuevo en la revista», explicó. «Una serie de testimonios reales sobre mujeres que han reconstruido sus vidas después de relaciones tóxicas. No solo historias de victimización, sino de recuperación y renacimiento. 3 semanas pueden cambiar mucho en una vida». Mi artículo para la revista, titulado «Reconstruirse desde las cenizas», fue publicado y generó una respuesta inmediata. Decenas de mujeres escribieron a la editorial compartiendo experiencias similares. Isabel me pidió que coordinara una serie de testimonios adicionales, lo que significaba un ingreso estable. Mientras tanto, había avanzado considerablemente en mi artículo académico. Carmen me proporcionó acceso a la biblioteca universitaria y recursos digitales que me permitieron actualizar mis conocimientos en el campo. El artículo trataba sobre la representación del trauma psicológico en la literatura contemporánea, un tema que ahora entendía desde una perspectiva tanto académica como personal. Mi rutina se había establecido. Mañanas en la editorial, como correctora, tardes trabajando en los testimonios para la serie, noches dedicadas a mi investigación académica. Mi cuenta bancaria, aunque modesta, ya no estaba al borde del colapso. El teléfono sonó mientras revisaba las pruebas finales de mi artículo académico. Era Laura. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin saludar. «He estado trabajando todo el día». «¿Qué ocurre?». «La empresa de Mateo está en problemas. Aparentemente, han perdido varios contratos importantes y hay rumores de malversación de fondos». La noticia me sorprendió. A pesar de sus defectos personales, Mateo siempre había sido meticuloso con su empresa.
¿Cómo lo sabes? Está en todas partes. Carmen tiene contactos en esa industria. Dice que la reputación de Mateo está por los suelos. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una extraña sensación de desapego. Los problemas de Mateo ya no eran mis problemas. Estela, continuó Laura, su voz adoptando un tono de advertencia. Carmen cree que podría intentar contactarte pronto. Si su empresa está en problemas, necesitará liquidez. Y técnicamente, siguen casados. No había pensado en esa posibilidad. A pesar de sus amenazas y presiones, todavía no había firmado los papeles del divorcio. ¿Crees que intentaría acceder a mis cuentas? Pregunté, aunque conocía la respuesta. No lo dudes, ni un segundo. Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y transferí todos mis ahorros. No era mucho dinero, pero representaba mi independencia recién adquirida. 2 días después, mientras regresaba al apartamento, vi un coche familiar estacionado frente al edificio. El Audi negro de Mateo, que técnicamente también era mío, aunque él nunca me permitió conducirlo. Sentí un nudo en el estómago, pero entré al edificio con determinación. Al abrir la puerta de mi apartamento, lo encontré sentado en el sofá. Había usado su llave, que nunca me devolvió. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo la distancia. Mateo se veía diferente. La pulcritud habitual de su apariencia había sido reemplazada por una imagen más descuidada. Tenía ojeras marcadas, y su camisa, aunque cara, estaba arrugada. Vivo aquí, ¿recuerdas? Nuestro nombre está en el contrato. Dejaste muy claro que ya no vivías aquí cuando te llevaste todos los muebles y me dejaste con las cuentas pendientes, respondí, cruzando los brazos. Se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que conocía bien. Las cosas se complicaron, Estela. Cometí errores. ¿Errores? ¿Así llamas a enviarme fotos tuyas con tu amante mientras yo buscaba comida vencida en la alacena? Estaba enfadado. No pensaba con claridad. Se levantó y dio un paso hacia mí. He terminado. Con Claudia. Fue un error, lo sé ahora. Lo miré fijamente, buscando en su rostro al hombre del que me enamoré años atrás. No quedaba rastro de él. O quizás nunca existió realmente, solo una proyección de lo que yo quería ver. Eso no me interesa, Mateo. Nuestra relación terminó. No, hemos firmado el divorcio, dijo, cambiando de estrategia. Técnicamente, seguimos casados. Cierto. Y te sugiero que contactes a tu abogado para revisar esos papeles. Las condiciones son inaceptables. Su expresión cambió. La máscara de arrepentimiento cayó momentáneamente. ¿No estás en posición de negociar, Estela? ¿No? Pregunté, con una calma que no sentía. Creo que tú eres quien no está en posición de negociar. Tu empresa está en problemas, ¿verdad? Vi la sorpresa en su rostro. No esperaba que yo estuviera informada. Son rumores exagerados, dijo, recuperando la compostura. Pero sí, hay algunas dificultades temporales. Por eso he pensado que deberíamos reconsiderar nuestra situación. ¿Nuestra situación? Somos buenos juntos, Estela. Nos complementamos. Yo manejo los negocios. Tú te encargas de la casa. Fue casi cómico escucharlo. ¿Realmente pensaba que podría manipularme tan fácilmente después de todo lo que había hecho? Ya tengo trabajo, Mateo. De hecho, tengo 3. Pareció genuinamente sorprendido. ¿Tú? ¿Haciendo qué? Soy correctora en una revista literaria, coordino una serie de testimonios y estoy terminando un artículo académico para postular a una posición en la universidad. ¿La universidad? Su tono era incrédulo. Estela, has estado fuera del mundo académico durante años. Sé realista. El realismo no es tu fuerte últimamente, ¿verdad? Tu empresa colapsando, tu amante abandonándote. Y ahora vienes aquí, esperando que te reciba con los brazos abiertos. Sus ojos se endurecieron. Cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Me enviarás más fotos crueles? ¿Intentarás humillarme ante el casero? ¿Me dejarás sin dinero? Di un paso hacia él. Ya hiciste todo eso, Mateo. Y sobreviví. Se quedó en silencio, evaluando la situación. Finalmente cambió de táctica nuevamente. Podemos llegar a un acuerdo, dijo, su tono más suave. Tengo información que podría interesarte. Sobre Claudia. No me interesa nada sobre ella. Deberías. Ella estaba embarazada cuando la dejé. La noticia me impactó, pero mantuve mi expresión impasible. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Nada en realidad, excepto que perdió el embarazo la semana pasada. Estaba muy afectada. Me culpó a mí. Amenazó con cierta información comprometedora sobre la empresa. Comenzaba a entender. Mateo no había terminado con Claudia. Ella lo había dejado. Y posiblemente con información que podría hundirlo profesionalmente. Sigo sin ver qué tiene esto que ver conmigo. Necesito tu apoyo, Estela.
Si estamos juntos, presentaremos un frente unido. La familia Álvarez Morales, sólida como siempre, invalida cualquier rumor. Era sorprendente su capacidad para retorcer la realidad. En su mente, yo existía únicamente como un accesorio para su imagen pública. No, Mateo. No seré tu escudo humano. Tienes tanto que perder como yo, insistió. Si mi empresa cae, no podré mantener este apartamento. ¿Dónde vivirás entonces? Ya me las arreglaré. Se acercó más, intentando intimidarme con su presencia física. ¿Y qué hay de ese artículo académico tuyo? Tengo contactos en la universidad. Una palabra mía y... No terminó la frase, pero la amenaza era clara. Estaba dispuesto a sabotear mi oportunidad de regresar al mundo académico. Atrévete, dije, sosteniendo su mirada, y publicaré cada mensaje cruel, cada foto, cada amenaza que me has enviado. ¿Cómo crees que eso afectará tu preciada imagen pública? Vi el cálculo en sus ojos, evaluando si mi amenaza era real. No lo harías. Te expondrías también. La diferencia, Mateo, es que yo ya no tengo nada que perder. Tú, en cambio, lo estás perdiendo todo. Se alejó, frustrado. Te arrepentirás de esto, Estela. Cuando te encuentres en la calle sin nada, recordarás este momento. Prefiero estar en la calle con mi dignidad que en una mansión con alguien como tú. Recogió su chaqueta que había dejado sobre el sofá. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Necesito que firmes los papeles del divorcio esta semana, con las condiciones originales, o haré de tu vida un infierno. ¿Más de lo que ya intentaste? No me asustas, Mateo. Cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas cedieron y me senté en el suelo, temblando. A pesar de mi fachada de fortaleza, enfrentarlo había requerido toda mi energía, pero no había cedido. No había dejado que viera mi miedo. Mi teléfono sonó. Era Isabel. Estela, tenemos noticias increíbles. Una editorial importante está interesada en convertir tu artículo en un libro completo. Quieren reunirse contigo mañana. La vida siguió avanzando. Mientras Mateo perdía su imperio, yo estaba construyendo algo nuevo desde los cimientos. La reunión con la editorial Horizonte Literario superó todas mis expectativas. No solo estaban interesados en publicar mi libro, sino que me ofrecieron un adelanto sorprendentemente generoso. Marta Rivero, la editora principal, me explicó su visión. Tu artículo resonó con muchas mujeres, Estela, pero creemos que un libro completo podría llegar aún más lejos. No soy una escritora profesional, respondí con honestidad. Solo he escrito textos académicos y recientemente ese artículo. Precisamente por eso nos interesa. Tu voz es auténtica, sin artificios. Hablas desde la experiencia, no desde la teoría. Firmamos un contrato preliminar. Tendría 6 meses para entregar el manuscrito completo. El adelanto me permitiría dejar el trabajo de correctora y concentrarme en la escritura y en mi solicitud para la universidad. Al salir de la editorial, llamé a Laura para contarle las noticias. «¡Eso es increíble!», exclamó. «Tenemos que celebrarlo. Cena en mi casa esta noche. No aceptaré un no por respuesta». Acepté, aunque todavía tenía que terminar mi artículo académico. El plazo vencía en 3 días. Mientras caminaba hacia el apartamento, vi un sobre blanco debajo de mi puerta. Pensé que serían más amenazas de Mateo, pero el sobre tenía el logotipo de un bufete de abogados. Al abrirlo, encontré una notificación formal. Mateo había iniciado un proceso de desalojo, alegando que el apartamento era propiedad exclusiva suya y que yo estaba ocupándolo sin su consentimiento. La fecha de la audiencia era en 2 semanas. Intentó el desalojo justo después de que rechacé ayudarlo con su imagen pública. Era su venganza. Respiré hondo. No iba a perder la calma ahora. Llamé a Carmen, quien me había ofrecido ayuda legal a través de un servicio gratuito de la universidad. «Te pondré en contacto con Raquel Soto», dijo Carmen después de explicarle la situación. Es una abogada especializada en derecho familiar. Ha ayudado a varias colegas en situaciones similares. Esa misma tarde, Raquel me llamó. Le expliqué la situación. El apartamento había sido comprado durante nuestro matrimonio, pero Mateo había insistido en que solo figurara su nombre en la escritura. ¿Contribuiste económicamente a la compra?, preguntó Raquel. No directamente. Renuncié a mi trabajo para apoyar su carrera. Mientras él construía su empresa, yo me ocupaba de todo lo demás. Eso también es una contribución, Estela. El trabajo doméstico y el apoyo personal tienen valor económico. ¿Tienes alguna prueba de tu contribución indirecta? Pensé en los años dedicados a Mateo.
en las cenas con clientes que organicé, en los borradores de propuestas que corregí, en los contactos académicos que le facilité. Tenía correos, documentos, fotografías. No los había conservado para esto, pero ahora servirían como evidencia. Creo que sí, respondí. Bien, prepara esa documentación. Y no te preocupes, no te quedarás en la calle. El proceso legal tomará tiempo y tenemos opciones para protegerte. En la cena con Laura compartí las últimas novedades. También estaban Carmen y su esposo, Pablo, quien resultó ser profesor de Derecho. Mateo está desesperado, comentó Pablo después de escuchar mi historia. Estas tácticas agresivas suelen ser el último recurso de quien se siente acorralado. He oído rumores graves sobre su empresa, añadió Carmen. Aparentemente, han estado falsificando informes financieros para mantener a los inversores. Si eso se confirma, enfrentará cargos serios. No quería que mis problemas con Mateo dominaran la conversación, así que cambié de tema y les conté sobre el contrato con la editorial. ¿Cuándo empieza la promoción del libro?, preguntó Laura. Primero tengo que escribirlo, respondí riendo. Pero Marta mencionó algo sobre una presentación preliminar en la Feria del Libro. ¿La Feria Internacional? ¿Internacional? Es un escaparate perfecto, dijo Carmen entusiasmada. Especialmente para el comité de selección de la universidad. Mostrarías que sigues activa intelectualmente, no solo en el ámbito académico, sino también en la divulgación. Al volver al apartamento esa noche, me sentí extrañamente tranquila a pesar de la amenaza del desalojo. Mi vida, que hace apenas un mes parecía desmoronarse, ahora tenía dirección y propósito. Los 3 días siguientes fueron intensos. Terminé mi artículo académico justo a tiempo, trabajando hasta altas horas de la madrugada para pulir cada detalle. Lo envié a Carmen, quien lo presentaría formalmente al comité de selección. El día después de entregar el artículo, recibí otra notificación legal, esta vez de Raquel. Mateo había solicitado una orden de restricción contra mí, alegando comportamiento amenazante. Según su declaración, yo lo había amenazado con difamarlo públicamente durante nuestra última conversación. Es una táctica dilatoria, explicó Raquel por teléfono. Intenta complicar el proceso del divorcio y crear una imagen de ti como alguien inestable. ¿Qué debo hacer? Nada por ahora. Yo me encargaré de responder legalmente. Mientras tanto, evita cualquier contacto con él. Si intenta comunicarse contigo, documéntalo todo pero no respondas. Siguiendo su consejo, me dediqué a trabajar en mi libro. La escritura se convirtió en mi refugio, mi forma de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Cada capítulo era una catarsis, una manera de darle sentido a los años perdidos. Una semana después, mientras revisaba material en la biblioteca para mi libro, recibí un mensaje de texto de Sandra. Enciendo la televisión. Canal 7. Ahora mismo. Encontré una sala con televisor en la biblioteca y sintonicé el canal indicado. Era un programa de noticias económicas, y estaban entrevistando a Claudia Romero, la examante de Mateo. Como directora, financiera interina de Consultora Morales, mi responsabilidad ética me obliga a aclarar la situación a nuestros inversores y clientes, decía Claudia con expresión seria. Boinan, hemos descubierto irregularidades significativas en los informes financieros presentados en los últimos 2 años. El presentador parecía sorprendido. ¿Está usted diciendo que la empresa ha estado falsificando sus números? No puedo entrar en detalles por el proceso legal en curso, pero sí puedo confirmar que hemos presentado toda la documentación relevante a las autoridades competentes. Apagué el televisor, procesando lo que acababa de ver. Claudia no solo había abandonado a Mateo, había tomado control de su empresa y lo estaba exponiendo públicamente. La venganza que había orquestado era mucho más devastadora que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidí contestar. «Estela, soy Daniel, del comité de selección de la universidad». Mi corazón se aceleró. «Sí, buenos días. Hemos revisado su artículo y su currículum. Estamos impresionados con su trabajo, especialmente considerando su ausencia del ámbito académico en los últimos años». «Gracias», fue lo único que pude decir. Nos gustaría invitarla a una entrevista formal la próxima semana. El puesto sería inicialmente como profesora asociada, con posibilidad de avanzar según su producción académica. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana de la biblioteca, observando a los estudiantes que cruzaban el campus. Hacía 8 años, yo era una de ellos, con sueños y ambiciones que luego abandoné por un hombre que nunca me valoró. Ahora tenía la oportunidad de volver, no como la persona que fui, sino como alguien más fuerte y más sabio. Esa noche, mientras trabajaba en mi libro, recibí un correo electrónico de Raquel. «Buenas noticias.
La solicitud de desalojo ha sido temporalmente suspendida. El juez ha determinado que, dado que el apartamento fue adquirido durante el matrimonio, su estatus debe resolverse como parte del proceso de divorcio, no de manera separada. Además, la orden de restricción solicitada por Mateo ha sido denegada por falta de evidencia. Era una victoria preliminar, pero significativa. Mateo no podría echarme del apartamento, al menos no de inmediato. Mi teléfono vibró con un mensaje, de texto. Era de Mateo, desde un número nuevo. Necesitamos hablar urgentemente. Las cosas se han complicado. Por favor, Estela. Te necesito ahora más que nunca. No respondí, pero guardé el mensaje como evidencia, tal como me había aconsejado Raquel. Media hora después, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a Mateo, con aspecto desaliñado y desesperado. No abrí la puerta. Sé que estás... ¡Ahí, Estela!, gritó desde el pasillo. Solo quiero hablar, por favor. Llamé a Raquel. No abras bajo ninguna circunstancia, me advirtió. Llamaré a la policía para que verifiquen la situación. Mateo siguió llamando durante varios minutos, alternando súplicas con amenazas. Finalmente, escuché a los vecinos salir a ver qué ocurría, seguido por la llegada de 2 agentes de policía. Lo escoltaron fuera del edificio, mientras él protestaba que era su casa y tenía derecho a entrar. Esa noche no pude dormir. No por miedo a Mateo, sino por la extraña sensación de estar presenciando el colapso completo de la vida de alguien que una vez fue importante para mí. No sentía satisfacción ni venganza, solo una especie de tristeza distante, como quien observa un desastre natural desde lejos. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Mateo Morales había sido detenido por presunto fraude financiero. Claudia había proporcionado documentación que demostraba que él había estado desviando fondos de la empresa para uso personal durante años. Mientras leía los artículos, recordé la foto que Mateo me había enviado desde Miami Centers, Cancún. La copa de champán, el hotel de lujo, la sonrisa arrogante, todo había sido financiado con dinero robado, y ahora tendría que rendir cuentas por ello. Mi teléfono sonó. Era Isabel. ¿Has visto las noticias?, preguntó. Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, no lo sé. No es el tipo de justicia que esperaba, pero supongo que es justicia al fin y al cabo. Estela, la editorial quiere adelantar la publicación de tu libro. Con lo que está ocurriendo, tu historia es más relevante que nunca. Pensé en las implicaciones. No quería que mi libro fuera sensacionalista ni oportunista. No quiero que parezca que estoy aprovechando la situación, dije con firmeza. No se trata de eso. Se trata de dar voz a una experiencia que muchas mujeres comparten. Mateo no es el protagonista de tu historia, Estela. Tú lo eres. Tenía razón. Mi libro no era sobre Mateo, ni sobre su caída. Era sobre mi propio viaje, sobre cómo recuperé mi voz, mi dignidad, mi futuro. De acuerdo, acepté. Pero con una condición. No quiero que se mencione su nombre real ni detalles específicos que puedan identificarlo. Después de todo lo que te hizo, ¿quieres protegerlo? No lo hago por él, lo hago por mí. No quiero que mi historia quede definida por su nombre. Quiero que sea mi historia, en mis propios términos. Isabel guardó silencio por un momento. Entiendo. Respetaremos esa decisión. 3 días después, recibí una llamada de Carmen. El comité de selección había tomado su decisión. Me ofrecían el puesto en la universidad. Podría volver a la enseñanza y la investigación el próximo semestre. Mi vida, que hace apenas 2 meses parecía un callejón sin salida, ahora se abría en múltiples direcciones. Profesora universitaria, escritora publicada, mujer independiente. Esa noche, mientras trabajaba en el capítulo final de mi libro, giré el brazalete en mi muñeca, leyendo una vez más la inscripción. Nunca menos que todo. Ya no eran solo palabras grabadas en plata. Eran la verdad por la que vivía cada día. 1 año después, me encontraba firmando ejemplares de mi libro en la Feria Internacional del Libro. La fila de lectores se extendía más allá de lo que podía ver. Mayoritariamente mujeres con miradas que reconocía demasiado bien. Cada una sostenía mi libro como si fuera un objeto valioso, no por el texto en sí, sino por el reflejo que encontraban en él. Gracias por darme palabras para lo que viví, me susurró una mujer de unos 50 años mientras le firmaba su ejemplar. Pensé que era la única. Nunca somos las únicas, respondí, apretando suavemente su mano. Era la respuesta que daba con más frecuencia. Nunca estamos solas, aunque el aislamiento sea la primera estrategia de quienes nos manipulan. El silencio es su aliado más poderoso. Tras Tenai,
La presentación, Isabel me acompañó a tomar un café. La segunda edición se agotó en 2 semanas, comentó. La historia ha resonado más allá de lo que esperábamos. No era solo mi historia. El libro había evolucionado hasta incluir testimonios anónimos de docenas de mujeres. Juntas, nuestras experiencias formaban un mosaico completo de los patrones del abuso psicológico. ¿Has sabido algo de Mateo?, preguntó Isabel con cautela. Está en libertad condicional, respondí secamente. El caso de fraude financiero se resolvió con un acuerdo. Ventajas de tener contactos influyentes. No había vuelto a verlo desde aquella noche en el pasillo de mi edificio. Según mi abogada, vivía ahora en otra ciudad, intentando reconstruir su carrera con otro nombre. El divorcio se había finalizado en términos razonables. Conservé el apartamento y él asumió la responsabilidad de las deudas. ¿Y Claudia? Dirige la empresa ahora. La reestructuró completamente. Isabel asintió, entendiendo la ironía. ¿Y tú, cómo te sientes con todo esto? Reflexioné antes de responder. No siento satisfacción por su caída, si es lo que preguntas. Lo que siento es claridad. Como despertar de una pesadilla y reconocer que el monstruo era solo una sombra proyectada en la pared. Mientras hablábamos, vi a Laura y Carmen entrar a la cafetería. Habían venido a apoyarme en la presentación. A ellas se unieron algunas de mis estudiantes, jóvenes brillantes que asistían al seminario sobre trauma y literatura que impartía en la universidad. Observé a estas mujeres reunidas en la mesa, conversando animadamente. Mi nuevo círculo, construido sobre respeto mutuo y apoyo genuino. Mi verdadera familia. Recordé entonces algo que había escrito en las primeras páginas de mi libro, palabras que ahora adquirían una dimensión diferente. No es solo sobre sobrevivir al abuso, sino sobre redefinir quiénes somos después. Sobre comprender que, cuando alguien intenta reducirte a migajas de tu ser, cada fragmento conserva el ADN completo de quién eres realmente. A veces, mientras daba clase o trabajaba en mi nuevo libro, todavía giraba el brazalete en mi muñeca, leyendo la inscripción que ya no necesitaba ver para recordar. Nunca menos que todo. Ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado. Mi voz, mi espacio, mi verdad. Y para muchas mujeres que ahora sostenían mi libro entre sus manos, quizás también el comienzo de su propio camino hacia la recuperación de lo que les pertenecía por derecho. No conformarse jamás con migajas de dignidad.